esta predicación está titulada Nación Santa. Nación Santa de Jesús. Nosotros como cristianos nos enseña su palabra que de dos pueblos hizo uno solo. El pueblo judío, israelita, y el pueblo gentil, que somos todas las naciones que hemos tomado la decisión de recibirlo a Jesucristo como nuestro Señor. Entonces somos pueblo de Jesucristo, somos la nación santa que Él adquirió a precio de sangre en la cruz del Calvario, no solamente por nosotros, por toda la creación, ¿sí? Para todos aquellos que está disponible esta salvación, esta vida eterna que Él tiene preparada para nosotros, siempre y cuando nosotros tomemos la decisión correcta de caminar en su voluntad. Porque si Él hace su voluntad en la vida de cada uno de nosotros, su plan y su propósito se va a cumplir hasta el final. Y si nosotros queremos hacer nuestra voluntad, tristemente vamos a fracasar y no vamos a llegar a ese destino final. Porque es su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta, o es mi voluntad, que está corrompida, que está viciada, llena de toda inmundicia. O sea, aquí tenemos que tomar una decisión radical, cada uno de nosotros, porque la decisión que hoy tomes va a ser el resultado de tu presente, de tu futuro y de tu final, para cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar en Éxodo capítulo 19, versículo 5. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra de nuestro Señor. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Esto fue lo que el Padre le estaba hablando a Moisés. Si me obedecen el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, mis mandamientos, mis estatutos y mis decretos, yo voy a estar todos los días hasta el fin del mundo en la vida de cada uno de ellos. ¿Cómo se debe de guardar una nación santa? Porque sin santidad nadie va a ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que esté llena de inmundicia, llena de pecado y de maldad, no puede ver la santidad de nuestro Señor. Y precisamente cuando Moisés subía con el Padre, cuando Él descendía, la cara le resplandecía, que aún el pueblo de Israel no podían verlo, porque su cara radiaba la luz, la santidad de esa relación que tenía con el Padre. Y nosotros como cristianos es lo que debemos de manifestar, que vean a Jesús en nuestras vidas. No que vean la vieja persona que no cambia, que sigue pensando igual, que no es renovada y no es transformada. No por estar metido en una iglesia quiere decir que hay un cambio y una renovación y una transformación. La renovación y la transformación viene a través de la obediencia. Cuando tú estás obedeciendo lo que tu Padre te está enseñando, Él es el que te está dando el crecimiento. Te está dando el crecimiento y te está preparando para cosas mayores. Te está fortaleciendo espiritualmente para que seas un cristiano maduro. Y no para que en cualquier cosa que digan te sientas ofendido, te sientas dañado. Un reino de sacerdotes. ¿Sí?
Eso es lo que le está diciendo el Padre a Moisés. El pueblo de Israel va a ser un reino de sacerdotes, una nación santa, porque un sacerdote lo que hace es hacer la voluntad del Padre. Es enseñar lo que del Padre está recibiendo. Pero el sacerdote que no hace la voluntad del Padre está haciendo su voluntad. Y nada tiene que ver la voluntad del hombre con la voluntad de Dios. El mundo hace su voluntad. ¿Por qué? Porque por la ignorancia y porque no conocen a Dios. Pero nosotros no tenemos que hacer nuestra voluntad. Para guardarnos en santidad tenemos que hacer su voluntad y obedecer lo que Él nos está enseñando. Porque Él a través de la obediencia nos purifica, nos santifica. Para estar preparados para esa venida que Él tiene preparada. Que no sabemos el día, que no sabemos el mes, que no sabemos la hora. Porque dice su palabra que Él vendrá como un ladrón. Y por lo tanto nosotros tenemos que estar orando, velar sin cesar. Tener una relación, orar en la mañana, en la tarde, en la noche, un tiempo de devocionar con la palabra. Y eso es estar preparados para cuando Él venga. No te encuentres sin identidad, te encuentres como un hijo, como un hacedor de las cosas y de la palabra de tu Padre Jesús. Aquí tenemos que hacer su voluntad. Y un reino es un gobierno que se debe de establecer en la vida de cada uno de nosotros. No puede haber dos reinos, porque donde hay dos reinos hay división. No hay relación. Cuando está un reino gobernando una nación, todos caminan en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Pero cuando hay dos reinos gobernando la vida de una misma persona, ahorita haces una cosa bien y al rato estás haciendo otra mal. Porque no entiendes, porque no tienes identidad, no sabes de quién eres. Tienes que saber que tú no vienes de ti mismo, que tu cuerpo tiene un dueño y tú decides quién quieres que sea ese dueño, Jesús o Satanás. Porque Satanás, a él le conviene, aunque estés aquí, que estés mintiendo, porque él sí te va a aceptar tal y como tú eres. Pero Jesús no acepta todas esas acechanzas, porque Dios no puede ser burlado. Y el que se está burlando de tu persona es Satanás, porque te está metiendo confusión, te está poniendo argumentos que no tienen validez delante de nuestro Señor Jesucristo. Es su gobierno, porque cuando Él te gobierna, cuando Él te dirige, cuando Él te instruye, cuando Él te prepara, vas a llegar a esa perfección, a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesucristo nuestro Señor. Vemos que Jesucristo fue perfeccionado a través de la obediencia, no de la desobediencia. Y es el mismo rumbo que nosotros debemos de llevar como su iglesia, como cristianos. No es lo que queramos. Dice, comunícale todo esto a los israelitas. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Vemos que no lo cumplieron todo. O sea, es fácil hablarlo, pero cuando tú no tienes tus sentidos ejercitados, es muy difícil practicarlo
y imposible hacerlo. Para una persona que ya ha recibido el discernimiento espiritual en su vida, es un hábito que uno toma, un estilo de vida que tienes que llevar día a día. No solamente en la iglesia, en tu trabajo, en la calle, donde tú te estés desarrollando. Que realmente vean la luz de Jesús en tu persona. Que vean un antes y un después en tu vida. Si fuiste alcohólico, drogadicto, pues era por la ignorancia. Pero ahora que tenemos a Jesús, mostrar que somos unas nuevas criaturas. Que ya no vivimos nosotros, que ahora Jesús es el que vive en nosotros. Y es al que debemos de reflejar nosotros como cristianos y como hijos de Dios. Dice, voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho y el Señor le dijo, ve y consagra al pueblo hoy y mañana, diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Siempre que el pueblo había pecado, siempre que el pueblo de Israel había transgredido los mandamientos, había incurrido en desobediencia, o que los habían derrotado una nación, no a todos, aparte del pueblo de Israel, era porque habían desobedecido los mandamientos, los estatutos y decretos. Y siempre el Padre le decía a Moisés, purifíquense y santifíquense. Por eso, ¿sabes qué? Conságrense, conságralos, porque voy a estar yo presente. Porque la persona que no esté consagrada, no esté santificada, va a quedar postrada ahí en la tierra. Para ver al Señor tenemos que estar en santidad, tenemos que vivir en santidad. Y por eso ellos no querían que el Padre hablara directamente con el pueblo, porque había ese temor de ellos mismos, de que dijera, pues voy a quedar postrado aquí en el desierto muerto. Porque ellos mismos sabían qué tipo de vida estaban llevando. Y nosotros debemos saber qué tipo de vida estamos llevando hoy en día y qué estilo de vida tenemos. Tenemos que santificarnos. Siempre, todas las veces que el pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento pecó, transgredió los mandamientos, siempre el Señor los dejó y las naciones vecinas, los sometían, los subyugaban. Y cuando querían la victoria, siempre les decía, ¿saben qué? Purifíquense y santifíquense, porque sin santidad nadie va a ver mi rostro. Tienen que estar puros, tienen que estar consagrados, no a ídolos, no a un hombre, a tu Señor. Porque quieres ver la victoria, tienes que guardar tu persona. No entregarla a la inmundicia. Y es que ese día iba a estar el Señor con Moisés para que el pueblo de Israel lo escuchara. Ese era el propósito, para que escuchara esa relación y todo el pueblo de Israel creyera que Él era el mensajero que Dios había tomado para libertarlo y para llevarlo a la tierra que nuestro Señor Jesucristo les prometió al pueblo de Israel. Esa tierra que fluye leche y miel. Y como Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él lo que dijo, Él lo va a hacer. Y no es lo mismo en el ser humano. Cuando la gente no lo entiende y no lo comprende, ahorita dice una cosa y a la tarde ya está diciendo otra cosa, se está retractando. Y ese Dios
no nos justifica que nosotros como personas somos imperfectas. Nosotros no tenemos justificación de nada. ¿Somos o no somos? ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Porque no se puede decir que soy hijo de Dios porque estoy aquí en la iglesia, cuando en la casa o en la calle estoy haciendo cosas corrompidas o estoy haciendo actos indecentes. O sea, eso no es ser un hijo de Dios. Ese es ser una persona confundida. Porque una persona que está confusa se le olvida todo. Una persona que siempre está alerta, que siempre tiene los sentidos de alerta, sabe qué es lo que hace y para quién lo hace. Tú tienes que saber quién eres y de quién eres. Si eres hijo de Dios, pues haz la voluntad de tu Padre. Y Él es el que te va a guardar en santidad. No porque nosotros seamos muy fuertes. No hay ser humano que esté capacitado para hacer la voluntad en su propia naturaleza, en su propia humanidad, la voluntad del Padre. Tiene que ser Dios a través de su Espíritu gobernando nuestra vida. Porque Él es el que produce el querer como el hacer y Él es el que da el crecimiento a nuestra vida espiritual. No se trata de que yo voy a cambiar, no se trata de eso. Y por eso la gente vuelve a incurrir en lo mismo, vuelve a caer en lo mismo, porque piensa que decir yo voy a cambiar y ya. Es que fácil. Aquí no se trata de eso. Porque lo que debemos de entender, quien gobierna tu vida es Satanás o es Jesucristo. Aquí no se trata de que tú vas a decidir, ahorita voy a cambiar y ya voy a hacerlo con... No. Aquí se trata de empezar a obedecer para que Dios sea el que produzca el querer como el hacer en tu vida. Esa hambre, esa sed de su presencia para que Él te dé el crecimiento, el discernimiento y el entendimiento de qué es lo que debes de hacer y qué es lo que no debes de hacer. Veamos a Levítico capítulo 19, versículo 1. Y dice así el encabezado, dice, llamado a la santidad. El Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera, sean santos porque yo el Señor, su Dios, soy santo. Respeten todos ustedes a su madre y a su padre y observen mis sábados. Yo soy el Señor su Dios. No se vuelvan a los ídolos inútiles, ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy el Señor su Dios. Está diciendo, ¿saben qué? Las naciones paganas, ellos adoraban a otros dioses hechos de metal, a Baal, a Astarot, o sea, todas esas naciones que rodeaban al pueblo de Israel estaban contaminadas, estaban viviendo en el engaño y en el pecado. Como hoy en día muchas iglesias viven y caminan engañando y siendo engañadas, porque no proclaman la verdad. El único Señor y el único Dios está vivo. Él está aquí, Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Él está sentado a la diestra del Padre para interceder por cada una de nuestras necesidades. Y es al Señor que le debemos de servir, no con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Y siempre los estaba exhortando el Padre. No le dijo vayan a ensuciarse, váyanse a... No, manténganse santos. Porque ya cuando empezaban a corrompirse con otras mujeres de otras naciones, esas mismas mujeres los desviaban de hacer la voluntad del Padre. Porque esas mujeres eran un instrumento de Satanás para apartar al pueblo de Israel
del camino, la verdad y la vida. Todas las naciones. Por eso Dios eligió al pueblo de Israel. Aunque dice que toda la tierra es de Él, sí. Pero su tesoro especial, su nación santa, es el pueblo de Israel. Es el árbol genealógico que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Y de este pueblo que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, a nosotros nos integró. Que somos el pueblo gentil porque nosotros somos mexicanos. Y Él vino por los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y porque no le recibieron, nosotros entramos por gracia y misericordia. No porque vino por nosotros, porque el pueblo de Israel no lo recibió. Entonces de los dos pueblos hizo uno solo. Del pueblo judío, que es Israel, y de los pueblos de las naciones que rodean toda la tierra. Por eso hay muchos cristianos en todas las naciones de la tierra. Hay muchos judíos en muchas naciones de la tierra también. Cuando fueron exiliados las 12 tribus de Israel, se dispersaron por varios lugares de varias naciones. Pero somos un solo pueblo. Nosotros somos el injerto en el árbol. El árbol es el que produce todo. Y nosotros somos un injerto de ese árbol, que es el pueblo de Israel. Y de igual manera debemos de guardarnos, adorar, porque tenemos un Dios celoso. Así como es amoroso, también es celoso. Porque si yo soy padre de un hijo y va y abraza a otra persona que no es, o sea, ¿cómo te sentirías? Que el que nos dio la vida, que nos dio una descendencia, que nos dio lo que poseemos, Él quiere tener el control total de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que su bendición sea derramada sobre cada uno de nosotros. Por eso Él pide obediencia, porque a través de la obediencia va a venir la santidad en nuestras vidas. Y en este caso aquí está diciendo, ¿saben qué? No quiero que adoren ídolos, no quiero que adoren imágenes hechas por el hombre, ya sean de metal, ya de madera, de piedra, sean animales, sean cuadrúpedos. Yo soy nada más su Dios. Y como yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. No de que si quieren. Aquí no se trata de que si quieres. Tienes que ser santo. Sean santos porque yo, el Señor, soy santo. No le está diciendo si quieres ser santo, no. Si tú no lo eres, las consecuencias las vas a sufrir tú solo. Porque Él no te va a respaldar en las decisiones equivocadas que tú estés tomando o que yo pueda tomar. Él nos va a respaldar cuando nosotros estemos haciendo lo que Él nos está enseñando. Vayamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Y dice así la palabra. Esta es la carta que le manda Pablo a los tesalonicenses. Y dice así: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Si tú eres santificado, si tú vives en santidad, nada tiene que ver la inmoralidad, la fornicación, el adulterio, el robo, el secuestro, el alcohol. ¿Por qué? Porque tú estás apartándote para tu Padre.
Y esa es la voluntad de Dios, que nos guardemos en santidad, que estemos santificados, porque Él ya nos lavó con su sangre preciosa. Él nos purificó, no para que volvamos a encochinarnos en el pecado, en la inmundicia y en la maldad, no, para guardarnos, porque ese es un plan y un propósito que Él tiene establecido para cada uno de nosotros. No es malo, la voluntad de nuestro Dios es buena. Y lo bueno que tiene, dice, que nos apartemos de la inmoralidad. Porque eso te va a convenir a ti, me va a convenir a mí y a todo el que practique lo que Él nos está enseñando. Porque de esa manera vamos a recibir su bendición. Y su bendición es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Cada uno debe de aprender a controlar tus propios instintos de la carne. Pero esto no se controlan porque si yo los voy a... No. Estos se controlan y se gobiernan a través de una relación. Cuando tú diario tienes una relación en su palabra, cuando tú diario tienes una relación a través de la oración, de esa manera vas a gobernar los deseos de este cuerpo imperfecto. Y eso es lo que habla Timoteo, que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, Dios nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ese espíritu está en mi persona y está en cada uno de nosotros. No para que el espíritu o la carne gobierne mi alma, está para que mi alma someta a mi carne. Cuando tu alma está plena, llena de la voluntad y del conocimiento de Dios, esta carne se somete a la voluntad de tu alma. Y esa es la manera que tú vas a vencer todo lo que el enemigo te quiera poner en tu vida. Llámese lo que se llámese. Y vas a ser más que vencedor en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él es el que te va a dar la fuerza, Él es el que te va a dar el poder para no tropezar y no caer. No hay otra manera de cómo salir victoriosos. Aquí no se trata de que yo me voy a esforzar y ya. No se trata de eso. Tienes que entender que si eres gobernado por Dios, Dios es el que te da la fuerza y la fortaleza para gobernar y vencer los deseos de tu carne, que es tu cuerpo. Y si eres gobernado por Satanás, Satanás te va a llevar a la inmundicia, al placer y a la destrucción total. Como hoy en día ha llevado a jóvenes, adolescentes. ¿Por qué? Porque están ciegos, no ven. No hay nadie quien les hable de las cosas de Dios. El dinero lo vislumbra, quieren poder, pero el poder es temporal. ¿De qué te sirve el poder 2, 3 años si a los 3 años terminan con tu vida y lo que tenías? Es un engaño del maligno hoy en día. Y por eso jóvenes, adolescentes hacen lo que no deben de hacer. Y cuando menos se acuerden, ya se fueron. Sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Los paganos son los del mundo. Esos no conocen a Dios. Y como no conocen a Dios, ellos hacen todo lo malo. Ellos roban, ellos se drogan, ellos se alcoholizan, ellos se prostituyen, ellos se adulteran. O sea, hacen todo lo del maligno. ¿Por qué? Porque son gobernados por Él. Aquí, ¿eres gobernado por Jesús
o eres gobernado por Satanás. Tienes que ser esclavo de alguien. Nosotros somos esclavos de Jesús para hacer su voluntad. Si tú no eres esclavo de Jesús, entonces eres esclavo de Satanás. Y tú tienes que examinarte qué es lo que estás haciendo y para quién lo estás haciendo. Si lo estás haciendo para los deleites de tu carne o si lo estás haciendo para glorificar el nombre de tu Padre. Tenemos que entender que nosotros tenemos que examinarnos día con día qué es lo que estamos haciendo. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Impuros estábamos cuando estábamos en el mundo. Corrompidos estábamos cuando estábamos en el mundo. Hacíamos lo que nos placía. Pero está diciendo Pablo, no. O sea, Él no te llamó a la impureza. Él te llamó a la santidad. Te sacó del reino de las tinieblas y te puso en el reino de su Hijo amado Jesús. En el reino de la luz. Para que ahora seas luz. Hay un plan y un propósito por el cual nuestro Señor hace las cosas. Ahora para que ya no obedezcas al maligno, sino para que ahora te sometas a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él nos llamó a estar santificados. No para decir, ay, ya pequé y el rato ya. Y luego debes otra vez y tropezaste con la misma piedra y tropezaste con la misma piedra y tropezaste. No se trata de eso. Todo lo que tú estés sembrando, todo el día de mañana eso vas a cegar. ¿Dios te va a perdonar? Claro que sí. Pero las consecuencias van a venir sobre tu persona. Por no entender y comprender que te debes de guardar en santidad. No, pues qué fácil, ¿no? Peco al rato y le pido perdón y pues todo tranquilo. No, las consecuencias van a venir sobre mi persona por no entender y comprender que me debo de guardar en santidad. Y después no estemos quejándonos. ¿Por qué me pasó esto? ¿O por qué me vino esto? ¿O por qué me falta esto? Es por las malas decisiones que estamos tomando. Y todo trae consecuencias. Entonces Él nos llamó a guardarnos en santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios. Cuando tú no te guardas en santidad, tú no estás rechazándome a mí que te estoy enseñando. Tú estás rechazando a Dios. Que Él es el que nos ha enseñado y Él es el que nos ha capacitado para hacer su voluntad. Cuando tú no lo obedeces, estás rechazando al Creador, el hacedor de milagros, al Señor dueño del oro, de la plata, de todo lo que necesitamos. Pero cuando nos guardamos en santidad, es porque reconocemos quiénes somos y de quién somos. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Y por eso venimos a la iglesia, a aprender. Porque el aprender es el que va a venir el crecimiento a tu vida. Porque lo que tú aprendas y tú lo pongas en práctica, Dios es el que te va a dar el crecimiento.
Si lo que hoy en día estás aprendiendo y lo estás practicando, el día de mañana no vas a ser la misma persona de hoy. Ya mañana vas a ser otra persona mejor. Porque con una palabra, una porción que tú aprendas y la practiques, ya no eres el mismo. Ya eres mejor, no eres peor. Y vas a ser peor cuando lo que se te está enseñando no lo apliques y al contrario estés haciendo todo lo mal. Vas a ser peor de lo que eras hoy este día. Y eso todo se va a visualizar a través del comportamiento de la persona, de lo que nace de su corazón y lo habla con su boca. Por eso es fundamental estar cimentados y arraigados en la roca inconmovible que es Jesucristo nuestro Señor. Cuando vengan tempestades, cuando vengan problemas, lo que venga, mira, Él te va a guardar. Porque Él es fiel a los que le son fieles. Y los fieles son los que heredarán la tierra aquí en este mundo y una vida eterna con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Él no quiere que estemos sobreviviendo, Él quiere que vivamos y que disfrutemos su bendición. Quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Jesús fue el que nos dio su Espíritu Santo. Y cuando tú no te guardes en santidad, tú no aceptas la exhortación de tu Padre, que es Dios. Y Él te dio su Espíritu Santo, igual que me lo dio a mí, que se lo dio a cada quien. Entonces, ¿estamos obedeciendo o desobedeciendo? Cuando no estamos acatando lo que nuestro Señor nos está enseñando, lo estamos rebelando. Somos rebeldes, no somos obedientes. Y la rebelión no es más que la brujería, la hechicería y la santería. No es de Dios eso. Eso es del maligno. Eso fue lo que hizo Saúl. Eso fue lo que hizo el rey Saúl. Por no obedecer los mandamientos, los estatutos y decretos del Padre de los cielos. Él siempre quiso hacer lo que él creyó, lo que él pensó. Y por eso dijo, ¿sabes qué? Dijo el Padre, ¿sabes qué? Tengo que destituirlo a este hombre. Porque una y otra vez le hablé, le dije y él siguió haciendo lo que él quiso. Y no solamente él, vemos que toda su casa quedó destruida y en ruinas. La decisión que hoy tomes tú va a ser el resultado no solamente de tu persona, sino de tu casa y de tu linaje. Porque así es la palabra está viva, la palabra no está muerta, la palabra tiene poder, porque es Jesucristo mismo, obrando y haciendo lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de su pueblo. Somos su pueblo, somos su nación santa, y como tal debemos de guardarnos, siendo íntegro delante de sus ojos. Entonces dice en el 8, por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Aunque nuestro Padre me dio mi Espíritu Santo y no, lo rechazo porque por mi tontismo, por mi carne, por mi lujuria, por mi apetito de la carne. ¿Por qué? Porque no tengo una relación
Porque no tengo una seguridad, no tengo convicción. ¿Quién soy? Tenemos que tomar decisiones radicales. Porque va a haber muchos que dijeron, que van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, y Jesucristo el día del juicio final va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque lo que Él te da, Él no te lo quita. Si Él te dio su Espíritu Santo, te lo dio para que te guardaras en santidad, para que practicaras lo que tu Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te está enseñando a través de su palabra. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y esta es la carta que les manda Pablo a los Corintios. Y dice así el versículo 1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Esta obra no se va a terminar hasta que se termina. Hasta que Él diga, hasta aquí terminaste. Esta obra de mi persona hasta aquí, hasta ahí llegó. La obra de tu vida. Pero ¿sabes qué? Va a ser en santidad. Por eso decía Pablo, purifíquense. No, purifiquémonos. Por eso Pablo siempre se ponía él también a la par de la iglesia. Él decía, no siendo heraldo voy a quedar descalificado. También él se sometía como cuerpo, como miembro del cuerpo de Jesucristo. No porque yo te estoy hablando, ya soy el que ya todo lo estoy haciendo, pero no, también tengo que someterte, también tengo que disciplinar este cuerpo. Purifiquémonos de todo lo que contamine el cuerpo. ¿Qué contamina el cuerpo? No lo que entra, que son los alimentos, no. Lo que contamina el cuerpo es lo que sale de la boca de tu corazón. Las palabras corrompidas, eso es lo que contamina tu cuerpo. De estar diciendo maldiciones, de estar denigrando a tu prójimo, de estar maldiciendo. Eso es una parte de lo que contamina tu cuerpo. La otra es teniendo una relación sexual, siendo una persona que no tiene temor de Dios, robando, mintiendo, secuestrando. Todo eso contamina tu cuerpo. Y tenemos que guardarnos de todo para que nuestro cuerpo se mantenga purificado de toda la inmundicia que el mundo nos ofrece. Tenemos que apartarnos. No decir, ay, se me salió una palabrita y perdóname, Señor. Esto no se trata de eso. Se trata de que si eres hijo de Dios, vas a ser esforzado y vas a ser valiente. Te vas a esforzar para no vituperar el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Te guardas y Él te da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Y el día de mañana va a decir Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Como tú te esforzaste para no caer en el engaño del maligno y del enemigo, viene la bendición sobre tu vida.
Pero hay muchas veces que la bendición ya viene, y empiezan a hablar cosas que ni siquiera deben de hablarlas. Y el demonio se las roba. No llega. No solamente que contamina al cuerpo, sino al espíritu. ¿Sí? Dice, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Entonces no solamente te contamina tu cuerpo, sino también contamina el Espíritu Santo. Contamina tu espíritu natural. Porque nosotros tenemos un espíritu natural y cuando ese espíritu sale de nuestro cuerpo, nosotros fallecemos físicamente. No el Espíritu Santo. El que se contamina es el espíritu que Dios nos dio naturalmente, que es el que nos da vida. Al Espíritu Santo no se puede contaminar. Porque los que están en el mundo tienen su cuerpo, tienen su alma y tienen su espíritu. Y lo que tienen contaminado es su cuerpo y es su espíritu. Entonces nosotros no podemos permitir todas esas cosas. No decir, pues ahorita me voy y al ratito vuelvo a ponerme a cuentas. Que cada día vayas escalando peldaños. Que cada día vayas siendo mejor. Que realmente seas un testimonio en tu familia. Y no digan, no, ya me conocen. Que me conocían como era, pero ahora que vean que ya no soy como era. Que realmente hay un cambio y una renovación y una transformación en mi vida. Porque cuando tú dices, pues ya saben cómo soy, tú mismo estás hablando que no ha habido un cambio en tu vida. Y eso es las artimañas del maligno, siempre que está al acecho de aquellos que están dormidos. ¿Sí? Por eso Pablo, eso fue lo que les habló a la iglesia de Éfeso. Despiértate y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Estaba dormida la iglesia de Éfeso entre los muertos, aunque estaban vivos, pero espiritualmente estaban muertos. Porque no entendía la revelación de la palabra. Para completar en el temor de Dios. O sea, temer. Voy a tomar un alcohol y digo no, porque mi Padre me está viendo. Y ese es tener temor de Dios. O para no hablar una palabra corrompida, no, porque sé que mi Padre me está viendo. Y ese es un temor bueno. Que tú estás honrando a tu Padre, que tú le estás dando la gloria, y como tú lo estás honrando y glorificando y obedeciendo, tú eres un instrumento de bendición en sus manos. En el temor de Dios, la obra de nuestra santificación. En el temor de Dios, la obra de nuestra santificación. ¿Quién hizo la obra? Jesús. ¿Quién nos santificó? Jesucristo. Y cuando el cristiano no lo entiende, se vuelve a enmugrar, se vuelve a manchar. Y por eso nos habla de dos géneros. De un puerco, de un perro y una puerca. Que la puerca vuelva al cieno, cuando la lavan y se baña, queda bien blanquita, pero como su género es ser un animal que no tiene raciocinio, al rato ya de nuevo está embarrada de mierda. Y el perro, de igual manera. Lo que se come lo vomita y cuando lo vomita tiene hambre y eso que vomitó se lo vuelve a comer.
Nosotros no somos animales, nosotros somos hechura de sus manos. Fuimos hechos a su imagen y su semejanza. Ese es el honor que debemos de tener nosotros como cristianos, para caminar y hacer lo que Él nos está enseñando. Él nos santificó, nos purificó, pues yo me voy a guardar. No para irme a revolcar de nuevo en el pecado, estar manchado, lleno con arrugas, sino guardarme para ese plan y ese propósito glorioso que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, y que se cumple ese plan sobre la vida de cada uno de nosotros, y después lo que venga. Si es irnos, pues adelante, pues ya tenemos un lugar donde vamos a llegar, tenemos un destino final, no cuando estemos pecando deliberadamente y haciendo lo que nosotros creamos y pensemos. Vayamos al Salmo 73, y con esto vamos a ir terminando esta predicación. Salmo 73, versículo 25. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra de nuestro Señor: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejen de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Este es el Salmo de Asaf. Cuando se juntó a Asaf, David y el profeta Natán, el pueblo de Israel nunca más fue el mismo. Con esos tres hombres, Dios transformó a la nación de Israel. David, Asaf, Natán y Shaddai. Vino una revolución espiritual como nunca antes la había vivido el pueblo de Israel. Vivieron de bendición en bendición. Dios siempre respaldó al rey David donde quiera que salía. Siempre le dio la victoria. Siempre le dio la victoria. Con estos tres hombres, porque supieron honrar a quien honra merece. ¿Sí? Dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? ¿Quién está en el cielo? Tu Padre. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Están alineados a lo de tu Padre que está en el cielo? ¿O tus pensamientos están en el deseo de este mundo? ¿Cómo están tus pensamientos? Estos hombres entendieron que eran extranjeros en este mundo, que su verdadera ciudadanía estaba ahí en el cielo. Sabían que ellos se iban, tarde o temprano iban a morir, y por eso estos grandes hombres no se emocionaron de las cosas del mundo. Disfrutaron de las cosas del mundo, pero no para hacer mal, sino para hacer de bendición.
Y es la causa de la que viene la revelación, cuando tú te sometes a su voluntad. Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es el que da fuerzas de búfalo. Él es al que el débil le da fuerzas. Al que no tiene, lo fortalece. En Él tenemos todo. Todo lo que el ser humano necesita está en las manos de nuestro Dios. Todo lo que el ser humano necesita. Llámese un trabajo, llámese economía, llámese libertad, llámese sanidad, llámese prosperidad, llámese material, lo que tú quieras. Está en las manos de nuestro Señor. Que nunca se te olvide lo que Él nos enseña en el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Con todo hasta tu pie. Cuando tú lo honres y lo tengas de continuo en la boca de tu corazón, lo demás te vendrá por añadidura. Buscarlo mientras pueda ser hallado. Cuando lo encuentres, ya no lo dejes. No lo dejes, porque Él va a ser la fuente de bendición para tu vida, para tu descendencia y para tus generaciones venideras. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Esa es nuestra herencia eterna, Jesús. Él no te dice, ahorita sí, mañana no. Él es eterno, por los siglos de los siglos y de generación en generación. Y de Él tenemos que aprender. Si Él es mi herencia eterna, yo también soy para Él todo y eternamente para siempre. Porque sé que voy a vivir eternamente para siempre cuando yo esté haciendo las cosas correctas. Conforme a su voluntad, voy a estar con Él eternamente para siempre. Y si no estamos haciendo las cosas correctamente, vamos a estar viviendo una vida eternamente, pero en el lago de fuego también. Donde va a haber dolor, donde va a haber sufrimiento, y tampoco no va a haber muerte. La diferencia es que acá voy a gozar, voy a disfrutar de lo que mi Padre tiene preparado. Y lo que el maligno tiene preparado es puro sufrimiento, puro dolor, puro llanto, pura angustia. ¿Dónde quieres llegar? ¿Con quién quieres estar? Tienes que tomar decisiones. Perecerán los que se alejen de ti. No los que están con Jesús, no. Los que se alejan de Dios, esos son los que van a perecer. Los que no tienen a Dios, esos son los que se están yendo. Satanás se lo está llevando, mira así. Perecerán los que se alejen de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. A Dios no le agrada la infidelidad. Ni a mí tampoco. ¿A quién le agrada la infidelidad? A ningún ser humano le agrada. Porque ¿a quién le va a agradar que su mujer, su esposa, le sea infiel con otra persona? O viceversa. Que su esposo le sea infiel con otra mujer. A nadie le agrada eso. Mucho menos a Dios, que es santo, 3 veces santo. ¿Y sabe qué? Él va a destruir a todo ese tipo de personas que son infieles. No porque dicen, soy cristiano, no porque dicen, yo voy a la iglesia, cuando su conducta y su comportamiento la reprueba.
Hay que ser fieles de los pies a la cabeza, así como Él es fiel con nosotros y que Él no cambia de parecer, así también nosotros no debemos de cambiar de manera de pensar ni de manera de ser. Tenemos que guardar un testimonio, un estilo de vida. Para mí, el bien es estar cerca de Dios. ¿Cuál es tu decisión? Esto es lo que decía Asaf. Para mí, el bien es estar cerca de Dios. ¿Tú de quién quieres estar cerca? Si quieres estar cerca, guárdate en santidad. Eres su pueblo. No éramos merecedores de nada, pero Él en su gracia y su misericordia tuvo piedad, tuvo misericordia y tuvo compasión de nosotros. Para mí el bien es estar cerca de Dios, hecho del Señor soberano mi refugio. ¿En quién te refugias? En tu hermano, en tu hermana, en tu hijo, en tu hija, en tu papá, en tu mamá. ¿En quién te refugias? Yo me refugio en mi Padre. Porque solo en Él voy a obtener lo que yo esté necesitando. Cuando yo me mantenga refugiado al abrigo del Altísimo, moraré bajo la sombra del Omnipotente. Y no va a haber quién, ni quienes quieran acechar contra mi vida, contra mi casa y contra mi descendencia. Porque mayor es Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y esa es la convicción y esa es la seguridad que nosotros tenemos que tener como iglesia de Jesús. No porque nos infunde el temor por todo lo que está. Sabemos que todo lo que está aconteciendo, yo sé por qué está aconteciendo. Pero eso a mí no me infunde temor. Me da tristeza. Pero ¿qué puedo hacer si no quieren cambiar? Si nuestro Señor es el que produce el querer como el hacer. El día que les ponga el querer como el hacer y que esté en la iglesia, entonces le vamos a poder enseñar. Le vamos a poder adoctrinar en el Evangelio del Reino, porque en el Evangelio del Reino hay poder. Y luego, ¿cuál es el propósito de habitar en el refugio del Señor? Para contar todas sus obras. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿De dónde te sacó? ¿A dónde te trasladó? ¿Qué está haciendo? ¿Qué te está dando? Eso es lo que nosotros debemos de proclamar. No quedarnos callados. No nada más venir y recibir. Y luego, si lo que recibes de gracia, dalo de gracia a tu prójimo. Porque así como tú llegaste un día hambriento y sin el entendimiento de la palabra, así está tu prójimo que no sabe, porque está atrapado en las garras del maligno. Y puede ser que una palabra que le des de vida a través de lo que está establecido, Dios le redarguye a través de su Espíritu Santo y lo convenza. Porque el ser humano no está preparado y capacitado para convencer. El Espíritu Santo es el que convence de todo pecado y de toda maldad. Nada más tenemos que proclamar las obras que nuestro Señor está haciendo en nuestras vidas. El testimonio de dónde nos sacó y dónde nos trasladó. ¿Qué es lo que está haciendo? Y Él lo que está haciendo, lo está haciendo con un plan y un propósito. Para que se cumpla
lo que Él ya tiene escrito en su palabra. Tenemos que contar todas sus obras. Son innumerables, son inigualables y son incomparables. Lo que nuestro Señor hace, ningún ser humano puede hacerlo. Llámese como se llámese. Gracias te damos, Padre,